para todos. Muy agradecido de estar acá compartiendo con ustedes en esta conferencia internacional sobre salud e instrumentación biomédica. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa por organizar este evento tan importante, por invitarnos y permitirnos compartir algunas experiencias, algunos proyectos en los que hemos trabajado. El tema de hoy es la aplicación de la espectroscopía de bioimpedancia eléctrica en la detección precoz o anticipada del cáncer de cuello uterino. Coloco el nombre de mi director de tesis de doctorado, el profesor Wilhelmus van Noy, que es considerado el padre de la microelectrónica. Si bien el tema está orientado a la espectroscopía, al final quiero compartirles algunos bloques ya de circuito integrado que han sido fabricados para poder hacer posible esta detección del cáncer. Espero que sea de su agrado esta presentación. El contenido lo he organizado en una pequeña introducción, ver un poco las cifras, qué es el cáncer de cuello uterino, cómo se manifiestan algunas alteraciones en las células y preguntarles y tratar de analizar si esas modificaciones afectan la geometría o qué características afectan y si se pueden detectar o no a través de estas mediciones de impedancia, para compartir esa motivación y justificación, hablar acerca del cáncer, específicamente qué es la espectroscopía, qué características debe tener un equipo para hacerlo. No solamente el equipo, también debe ser un conjunto de software y hardware, ¿sí?, acondicionados para superar de pronto algunas limitaciones, corregir algunos errores, minimizar las afectaciones de ruido, de algunas interferencias. ¿Cómo deben ser esas consideraciones? Y algunas aplicaciones que ya hemos desarrollado que les pueda servir de referencia también para sus estudios o desarrollo de proyectos, no solo en esta área, sino también en otras áreas. Bienvenidos. El cáncer de cuello uterino es considerado el segundo tipo de neoplasia prevalente en las mujeres. En Colombia es el cuarto lugar. Sin embargo, en el departamento o el estado, no sé cómo es allá en Perú, el estado donde nosotros vivimos, es la causa fundamental. Se da con mucha frecuencia y es una preocupación de interés de nuestro departamento y también de la institución. Siempre se presentan nuevos casos por año en el mundo, 500,000, y muchas muertes, miren, casi el 50%, y esas cifras son similares acá en Colombia y en América Latina. En Brasil se estimaban 18,000 nuevos casos cada año y 4,812 muertes. Ya en el 2012 la cifra se mantiene y el número de muertes también. O sea, sin embargo, ya ustedes conocen que hay una vacuna, ¿cierto?, contra el virus del papiloma humano. Ya están vacunando a las niñas desde pequeñas edades. Sin embargo, todavía es importante hacer el rastramiento y el seguimiento y determinar si las vacunas son efectivas o no. Y lo interesante de esto es que se puede detectar a tiempo. La Organización Mundial de la Salud planteó entonces 2 estrategias fundamentales: hacer ese diagnóstico precoz en el que estamos y hacer el rastramiento. El rastramiento sería hacer pruebas en una comunidad, ¿cierto?, sin ninguna causa aparente, pero para poder identificar esos diferentes tipos de neoplasia. Miren, este es un dato del año pasado de acá en Colombia, es del 17 de noviembre del 2020. Entonces, en nuestro país es el cuarto de cáncer más común. Bueno, aquí está en todo el mundo, en nuestro país es el segundo. Y de 3,853 casos, hay 1,775 muertes, son 46%. Realmente es alrededor del 50%. Entonces, en nuestro departamento la cifra ese porcentaje es aún mayor y por eso nos llama mucho la atención poder contribuir. En términos del rastramiento, se detectan en Inglaterra 2,700 casos por año y miren el costo elevado que tiene. Con las pruebas tradicionales, como el test de Papa Nicolau, a veces la respuesta puede demorar una semana o meses, ¿sí? La idea es poder implementar una técnica que nos dé una respuesta inmediata en lo posible, ¿sí? En nuestros países en vía de desarrollo se presenta el 80% de los casos a nivel mundial. La idea es que podamos desarrollar técnicas alternativas. ¿Qué otras técnicas? Entonces ahí aparece la espectroscopía de bioimpedancia eléctrica.
Es una técnica de bajo costo en comparación con las otras técnicas que vamos a ver. Es de muy fácil aplicación. Recuerden que en las ciudades, ¿cierto? Desarrolladas, avanzadas, sí hay médicos y hay especialistas, pero en las zonas rurales, en las zonas apartadas, en las veredas, en el campo, no contamos con personal especializado. Entonces, la idea es que sea un instrumento que no requiera un conocimiento especializado y que pueda acompañar al profesional de la salud y dar ese reporte. Rapidez en el resultado, el equipo que hemos utilizado nos permite hacer la prueba en 3,5 segundos. Ahorita vamos a ver cómo se calculan eso, y la alta sensibilidad y especificidad. Es decir, que permita discriminar, ¿cierto? Quién tiene la enfermedad, quién no la tiene, ¿cierto? Y que disminuya, ojalá al mínimo, el número de falsos positivos y el número de falsos negativos, ¿sí? Que sea bien. Trabajamos en conjunto con la División de Metodologías de Proyectos a muy gran escala de MPSB de la Universidad de Sao Paulo, donde es el doctorado, y los grupos de investigación al que soy de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, un país muy bonito, igual de bonito que Perú. Espero que puedan visitarnos por acá. Aprovecho para hacer ahí la publicidad. El grupo de bioingeniería, de ingeniería biomédica de la Escuela de Física, que trabaja en conjunto con la Escuela de Medicina, y el grupo de desarrollo de circuitos integrados CIDIS, que también es de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones. Bueno, muy bien. Esta imagen que está aquí representa la parte del tejido escamoso que está como en la superficie del cuello uterino. Esto tiene aquí un espesor muy pequeño, alrededor de 0,4 milímetros. ¿Sí? Es una delgada muy pequeña, con alguna abrasión, algún cuerpo extraño, ¿sí? Puede ingresar el virus del papiloma humano. Es muy común, no es, digamos, nada crítico. El sistema inmunológico de las mujeres responde a esa situación, pero en un 10% no lo logra. Y empieza a haber una evolución, empiezan a aparecer unas células, ¿sí? Que tienen algunas características con queratina, que es lo que genera como las verrugas, y van apareciendo a través del tiempo hacia la superficie, ¿sí? Esas verrugas, se dice ahí que hay entonces ya un desarrollo de cáncer. Esta evolución del cáncer de cuello uterino puede durar de 2 a 10 años. Entonces es posible detectarlo a tiempo y por cirugía podemos, digamos, curarlo. Entonces es muy importante la detección. Hay una clasificación general, nosotros utilizamos la clasificación Bethesda. Hay un sistema internacional que es el sistema de Richard, que clasifica dependiendo del número de células que tienen, digamos, esta contaminación del cáncer de cuello uterino, como en varios niveles. Entonces podríamos decir lo siguiente: hay unas células que tienen digamos, una presencia indeterminada, algunas verrugas, pero no son asociadas al virus del papilomavirus o el virus del papiloma humano. Unas en donde ya hay alguna presencia, unas células escamosas con algunas lesiones intraepiteliales de nivel bajo, se llaman LSI. Ese es como el nivel de neoplasia 1. La idea es poder detectarlo y ahorita vamos a ver, permite detectar desde ese nivel. Células con lesiones intraepiteliales de alto nivel, las HSIL, que tiene también 2 niveles de neoplasia de acuerdo con el sistema de Richard. Y una que ya es el carcinoma escamoso invasivo, que es el más alto nivel. Entonces, ¿qué pasa aquí con el cáncer? Normalmente las células, ¿cierto?, se unen y eso representa como la creación de los organismos en pro del ser vivo. Una célula cumple un ciclo que es el ciclo de apoptosis. Y la célula sabe que debe crecer, desarrollarse y morir. Hay células que no quieren morir, son estas que ya han sido afectadas por el virus. Ellas quieren sobrevivir. Y a pesar de que pueden causarle daño al organismo, ellas quieren seguir viviendo. Como ya se pierde esa interrelación, empiezan a hacer intercambio de iones con el medio extracelular, lo cual puede contribuir con aumentar la acidez, ¿cierto?, afectando el pH de las células. Eso también es una forma de detectarla.
Y bueno, pierden algunas características, a veces se unen con otras células que también han perdido esa característica apoptósica y entonces es donde se genera ese carcinoma invasivo. Aquí vemos una imagen de estos, el tejido normal, el nivel de neoplasia 1, el nivel de neoplasia 2 y el nivel de 3, ¿cierto? Que es el que ya consideramos el carcinoma pues invasivo prácticamente. Observen aquí qué pasa con la célula. Yo quiero que ustedes observen aquí en el tejido normal, observen las características de las células, qué pasa aquí en esta zona, que es una displasia leve, y fundamentalmente que me digan qué observan, qué diferencias ven acá en la displasia moderada, la severa y el carcinoma in situ. Entonces, imaginemos aquí este. Yo no sé si pueden participar, si pueden intervenir, pero quiero que observen eso y quiero que, o sea, puede ser por el chat, que contesten la pregunta. Yo voy retroalimentándome acá para ver cómo vamos aquí en la presentación, ¿le parece? Bien, ¿qué observan ahí? ¿Qué características, qué cambios observan en las células? ¿Qué es lo que está cambiando ahí? ¿Qué pasa con el núcleo? ¿Qué pasa con el tamaño de la célula? ¿Qué pasa con ese tamaño núcleo? ¿Qué pueden observar? Muy bien, ahí vemos que la célula, ¿cierto? Reduce su tamaño por esa pérdida de, puede ser mejor por el chat que por Fabricio, muchas gracias por tu participación, ¿cierto? Reduce el tamaño del núcleo, aumenta, ¿sí? Porque ya la célula no va a tener esa generación de energía a través de todas sus digamos, elementos constitutivos, sino que va a tener que fermentarse para producir energía. Entonces aumenta el núcleo puede aumentar hasta 3 veces su tamaño normal. Observen el núcleo acá en esta parte, observen los núcleos ya en la moderada. Hay un crecimiento del núcleo. Miren el medio extracelular, ¿cierto? Cada vez es menor porque las células buscan agruparse y generar unas nuevas células todas raras que comparten los núcleos, ¿sí? Son polinucleóticas. Y entonces, bueno, ¿y eso cómo lo podríamos detectar? ¿Qué parámetros eléctricos varían ahí? Muy bien, Selene, la densidad, sí señor. Vamos a tener una mayor densidad en el tejido de esas células. Entonces, bueno, muy bien, veo que han captado ahí. ¿Qué parámetros eléctricos varían? A ver, ¿quién me puede decir qué parámetros eléctricos podrían variar con esas modificaciones geométricas de las células? Las impedancias, ¿sí o no? Muy bien. Pero dentro de la impedancia hay unos componentes, ¿cierto? Que representan unos fenómenos como la conducción, la polarización, la inducción. Bueno, muy bien, va a haber distinta polarización porque hay pérdida de iones de sodio, de magnesio, de potasio. Bueno, muy bien. Entonces, ahí les dejo la pregunta y más adelante vamos a responder ahí. Hay unas técnicas muy interesadas, el test de Papa Nicolau, la biopsia y la colposcopía. Se hace un retiro, ¿cierto? Una muestra para hacer la prueba frente a un microscopio y poder detectar ese nivel y qué porcentaje de células presentan esas verrugas o esa contaminación del virus. ¿Sí? Para decirlo de una manera simple, algunas requieren el retiro de un cono de gran tamaño. Eso implica que el paciente tiene que entrar o la paciente debe entrar en una recuperación y todo eso. Entonces, la colposcopía consiste en colocar algún elemento de yodo o lugol de ácido acético, una sustancia como blanquecina, también permite ver físicamente cómo está esa capa del tejido escamoso. Los resultados pueden demorar hasta una semana, ¿sí? Entonces, como vimos, es necesario ahora mirar las características. Entonces, la capacitancia y la resistencia dependen de la geometría, ¿sí o no? Ahorita vamos a verla, recordar la ecuación. Entonces, ya en Swan, desde el año 57, miren, se han estudiado las características eléctricas de los tejidos. Al excitarlos con unas frecuencias muy bajas, ¿cierto? Menores a 10 kHz, aparece esta zona que se llama una zona de relajación alfa, en donde fundamentalmente la corriente pasa por esta parte, por la parte extracelular, ¿sí? A baja frecuencia, es la que se da la línea punteada. Y a medida que aumentamos la frecuencia, la señal
empieza también a pasar por el interior de la célula, ¿sí? A alta frecuencia. Y entonces quiere decir que al hacer ese barrido en esta zona que hemos señalado beta, esta zona de dispersión beta, me va a permitir examinar cómo están esas características de los tejidos, tanto de la parte interna como de la membrana y el citoplasma de la célula. Hay una zona de dispersión gamma que es a partir de los 100 MHz de frecuencia, en donde ya casi no podemos diferenciar el tejido celular o un tejido de un líquido. Es muy aproximado al comportamiento de agua. Entonces, la mejor zona para examinar es la zona que va desde 1 kHz o de cientos de hertz hasta 1 MHz o 10 MHz. Esa es la región de dispersión beta, ¿sí? Y ahí es donde aplicamos entonces la espectroscopía. ¿Qué es espectroscopía? Es como ver el espectro, ver el comportamiento de una señal frente a una radiación, que podría ser analizar una característica con relación a la longitud de onda o ver una característica en función de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas, ¿sí o no? En las ondas electromagnéticas. Bueno, muy bien. Entonces, chévere que pudiéramos encontrar cada resistencia y cada capacitancia de los elementos. Aquí en Liedtke, ya en el año 97, se encontró que podemos modelar el comportamiento de la célula, de la interfaz, del citoplasma, del espacio intracelular con elementos o parámetros eléctricos como resistencias y capacitancias, ¿cierto? Realmente no es que yo pueda medirlas por separado, entonces nos toca medirlas en conjunto y por eso se hace necesario la aplicación de esta espectroscopía. Ahora, yo no puedo inyectar cualquier nivel de energía al tejido porque puedo degradarlo, puedo afectarlo, ¿sí o no? Entonces, las propiedades eléctricas dependen de la energía con que excitemos el tejido. Y miren lo que hemos encontrado, que el comportamiento es aproximadamente lineal para bajos valores de energía. Entonces, un campo eléctrico inferior a 1 volt por centímetro, que a veces es difícil de medir, porque digamos, las cargas no se distribuyen uniformemente, entonces es mejor medir la densidad de corriente. Debe ser menor a 1 miliamper por centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Es un área considerablemente grande, pero yo no puedo inyectar 1 miliamperio. Ya 1 miliamperio, ya el tejido es sensible, ¿cierto? El ser humano no percibe corrientes por debajo de 0,5 miliamperios. Ese es el umbral de sensación promedio. Corrientes menores a 0,5 miliamperios nosotros no las sentimos, ¿sí? Pero a partir de 0,5 ya, entonces, probar con 1 miliamperio ya sería afectar el comportamiento lineal del tejido y pues el paciente va a sentir ahí un shock eléctrico, entonces es mejor, ¿no? La mayoría de los avances que vamos a presentar es basado en este libro de los profesores David Miranda, Jaime Barrero y el profesor Echeverry del año 2007 que empezamos a hacer este estudio y el estudio que hizo Swan para modelar ese comportamiento. Entonces, les adelanto, la corriente debe ser del orden de microamperes. No vamos a afectar la linealidad del tejido, ni el comportamiento de la célula, ni el paciente va a sentir nada, ¿vale? Entonces, para que miren, ahí está la capacitancia. La capacitancia depende de una característica del medio o del dieléctrico, ¿cierto? Que es la permitividad. Depende del área, que es una característica geométrica, y depende de la separación que hay entre las placas de ello. Entonces, depende de las características geométricas y de ese elemento que tiene que ver con el material, ¿cierto? Y tenemos que preguntarnos, ¿el tejido escamoso o cualquier tejido es homogéneo? ¿Podemos hablar de una permitividad global? Vayan preguntándose eso. La resistencia, por su parte, también depende de una característica intrínseca del material. La resistividad depende de la longitud y depende del área de sección transversal, ¿cierto? Esta área que está aquí. Entonces, al afectarse las condiciones o la cantidad de iones y al afectarse las características geométricas, estamos afectando estos dos parámetros eléctricos. Y entonces por ahí va una idea, va a ser posible, si miramos cómo varía la capacitancia y la resistencia, pudiéramos saber un poquito cómo se están comportando las células con relación a alguna enfermedad, en este caso el cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo medir esa impedancia para diferentes valores de frecuencia? Ay, parece sencillo, ¿cierto? Ponemos ahí
un ómetro, ¿cierto? Un medidor de capacitancia y fase, ¿cierto? Entonces vamos a ir entrando a cómo resolvimos el problema. Entonces en el año 97 hay varias configuraciones, digamos la más económica o la más práctica sería utilizar 2 electrodos y a través de esos 2 electrodos pues hacer la inyección de corriente, ¿sí? Y medir la tensión ahí mismo, ¿sí? Es un económico, ¿cierto? Sin embargo, hay mucha afectación de la impedancia de los electrodos y hay interferencias, entonces a veces no es posible corregir errores. Está un método de los 3 electrodos y el que estamos utilizando es este que aparece en la imagen, que son 4 electrodos. Por los 2 electrodos externos, digámoslo así, si los pudiéramos, vamos a inyectar la corriente. Siempre debemos tener un camino de inyección y un camino de retorno de la corriente, ¿sí? Por seguridad del paciente y también del equipo. Si hay alguna pregunta la pueden hacer por el chat, yo estoy pendiente. Y entonces en los otros electrodos medimos la tensión o el voltaje, ¿sí? Que es lo que vemos acá en la gráfica. Tenemos aquí los electrodos de inyección de corriente, ¿cierto? Y los electrodos para medir la diferencia de potencial. Fundamentalmente buscando poder detectar esos cambios en los parámetros de polarización y de conducción. Bueno, muy bien. Aquí vemos entonces otra imagen donde nos dicen que para altas frecuencias el camino, ¿cierto? Por donde circula la corriente va a incluir también en la parte interna de la célula, entonces nos va a dar información de esa parte interna. Y a bajas frecuencias inferior a 50 kHz, el camino es predominantemente por fuera, por el medio extracelular. Entonces, como el medio extracelular también se afecta, esos datos de baja frecuencia también me están hablando de qué está pasando con el cáncer de cuello uterino. Bueno, entonces ya pasamos aquí a cuál es el sistema. El sistema fundamentalmente sería tener una fuente de corriente, ¿cierto? Para inyectar la corriente al tejido y un sistema aislado que nos permita medir la tensión. Obviamente tenemos que medir la tensión en amplitud y fase. Ahí viene uno de los primeros retos. Bueno, ¿cómo medir con una referencia exacta? Porque va a ser muy importante la fase. La amplitud de esas señales de tensión y de corriente y la diferencia de fase para poder calcular la impedancia, ¿cierto? De los cursos de circuitos acá en Colombia, yo creo que en Perú también, ¿cierto? Calculamos la impedancia como la relación B sobre I. Bueno, quiero preguntar, ¿me están escuchando bien? ¿Están viendo bien la presentación? ¿Vamos bien? A ver, ¿quién me puede retroalimentar o estoy hablando solo acá? Ah, bueno, gracias Fernando, Ronald, Augusto, muchas gracias. Porque a veces esto en Zoom, a veces uno siente que habla solo. Miren este resultado acá de la resistividad de un tejido escamoso normal, es este verde que está acá, en comparación con uno que ya tiene cáncer, que es este azul. Entonces miren esta diferencia de varios, casi que en una relación de 1 a 4. Entonces sí podemos detectar esa diferencia, ¿cierto? De un tejido escamoso que está afectado por el cáncer con uno que no, que es normal. Aquí, por cuestiones de tiempo, debemos hacer las pruebas en estos 12 puntos para poder hacer un monitoreo completo del cuello uterino. Algunas pruebas son in vivo, ¿cierto? Que implican la introducción de la sonda para hacer contacto directo con la piel, y otras son ex vivo. Se retira la muestra y también se hace el estudio, digamos, en una placa de circuito impreso con los electrodos que se limpian adecuadamente. Hay que seguir un protocolo, ¿cierto? De seguridad médica en donde la paciente firma un consentimiento informado, se le explican las condiciones, todo lo que va a hacer, y si voluntariamente decide aceptar. Si obviamente las condiciones de asexia debe ser realizado por personal médico, nosotros simplemente vamos a tener acceso a los datos, a la información de los datos. Entonces es muy importante ese respeto, ¿no? Por el ser humano y por eso. Aquí vemos otra de Barrow 2007. Al final les voy a dar todas las referencias y ahí en la presentación quedan para que ustedes puedan también, si les llama la atención, mirar. Aquí vemos el tejido normal,
Este es el de medio grado y el de alto grado. Entonces, muy interesante que podamos detectar. Entonces, vemos que aquí desde frecuencias de 100 Hz, ¿cierto? Hasta 1 MHz tenemos información, ¿sí? Es muy importante. Pudiéramos irnos hasta menos, hasta 100 kHz para tener ese comportamiento perfecto. Bueno, muy bien. Resulta que tenemos que modelar, ¿cierto? Para poder medir debe haber un modelo que nos exprese. El modelo que más nos ha parecido interesante es la expresión de Debye, lo presentan acá en Gabriel Lau y Gabriel 96, que tiene esta expresión, ¿cierto? Tiene una permitividad a altas frecuencias, una permitividad a bajas frecuencias y tiene este parámetro tau. Este parámetro tau representa la constante de tiempo. Recuerden que todo sistema tiene una constante de tiempo, una constante de relajación. ¿Cómo responde a una señal en el tiempo? Muy bien, el doctor Jorge Rendulín nos dice, cuando se retira la muestra, el comportamiento varía. Claro, dependiendo del medio, ¿cierto? La humedad, aquí nosotros un medio húmedo, es posible que se cambien las características. Entonces, hemos en el protocolo establecido un tiempo máximo de 20 minutos para proceder a hacer la prueba entre el momento que se retira y se haga esa prueba es vivo. Muy buena pregunta. Sí, hemos tenido que varía muchísimo. Lo ideal son las pruebas in vivo, que es ya en el tejido vivo directamente. Muy bien. Resulta que el tejido no es homogéneo. Entonces hay muchas constantes de tiempo, ¿no? Por cada región. Entonces la expresión de Debye implicaría hacer una suma de muchas constantes de tiempo dependiendo de qué tan heterogéneo es el tejido. Sin embargo, Cole incluyó este parámetro alfa que ya no me obliga a hacer esa suma de muchos, sino que alfa es un parámetro que modela la heterogeneidad, ¿sí? Como si calculáramos una constante de tiempo promedio de ese tejido que analizamos. Entonces nos ha parecido un tema muy interesante en términos de impedancia. Ya esto lo llamamos resistencia, ¿cierto? Resistencias a altas frecuencias, el valor de resistencia a bajas frecuencias, una frecuencia característica que es la frecuencia en donde el valor de fase, el valor del ángulo de la impedancia es el mayor en valor absoluto, el mayor desfase, pero también lo podemos trabajar con la frecuencia angular y esa constante de tiempo tau. En la referencia de Brown, Miles et al. En el 2005, ahí van a encontrar bien chévere esa exposición. Bueno, muy bien. Entonces, el sistema lo probamos con unos modelos físicos más simples, con una resistencia paralela, un tensor y una capacitancia, ¿sí? En el sistema real no hay capacitancia, sino que hay un elemento de fase constante. Constant Phase Element, ¿sí? CPE. Que no es un comportamiento completamente capacitivo y hay que modelarlo con derivadas fraccionarias, pero no vamos a traer ese tema acá, sino que vamos a ver cómo resolvimos el problema. Entonces, para calibrar nuestros algoritmos, mañana en el taller vamos a utilizar esos programas de MATLAB que van a estar disponibles para ustedes con datos reales para que ustedes encuentren de pronto algunos errores que les vamos a incluir al programa para que fortalezcan sus competencias de programación y queden con una herramienta que les permita hacer esta espectroscopía de bioimpedancia eléctrica. Entonces, para analizar eso vamos a utilizar dos herramientas, el diagrama de Bode, ¿cierto? El diagrama de Bode de magnitud y el diagrama de Bode de fase. Entonces, aquí vamos a tener la magnitud de la impedancia y la fase. Entonces, ambos datos son importantes para esa característica. Y un diagrama muy importante que es el diagrama de Nyquist, que es graficar la parte imaginaria versus la parte real. Si vamos a graficar aquí en el eje Y la parte imaginaria, normalmente en valor absoluto, porque ustedes saben que si es capacitivo, la parte imaginaria pues es negativa, y la parte real, ¿sí? Lo chévere es que para ambos modelos, no me van a creer, el comportamiento es muy similar al de una circunferencia. Este diagrama de Nautilus es una circunferencia. Para este modelo, el centro de la circunferencia está sobre el eje X, ¿sí? Y para los sistemas en general, el centro de la circunferencia ya se baja un poco, ¿sí? El radio estaría aquí y el centro estaría acá. Pero es una cosa chévere y permite hacer todo eso. Bueno, ¿cómo hicimos en Colombia? Porque no teníamos el equipo.
conseguimos prestado un equipo de la Universidad de Sheffield de Inglaterra, desarrollado por el profesor Brian Brown y sus colaboradores. Es muy importante que el equipo biomédico cumpla con las normas de seguridad eléctrica, ¿no? En este caso, la ABNT NBR 6061 es una norma IEC. Supongo que también deben tener, esta es la norma brasilera, deben tener una norma correspondiente también en Perú para verificar que las corrientes y los potenciales que, a los cuales va a estar expuesto el paciente sean seguros, ¿cierto? Y no afecten la salud de la persona. Aquí vemos la configuración de los electrodos, son hechos en oro, es de material de oro, están separados unos 56 milímetros y el diámetro es de 1 milímetro, ¿sí? Entonces, el valor de la corriente que se inyecta es de 20 microamperios, ¿no? Con este equipo. Nosotros diseñamos un circuito integrado que inyecta 10. En el momento de hacer esta primera investigación, en el año 2007, no éramos muy precisos la medida de la parte imaginaria. Les medíamos solo la parte real de la impedancia y a través de las transformaciones de Kramers-Kronig calculábamos. O sea que la parte real tenía una información ahí de la parte imaginaria. Calculamos la parte imaginaria y ahora que ya podemos medirlas, comprobamos que sí estimaba en muy buena medida esa parte imaginaria. Este es un diagrama completo de lo que sería el equipo, ¿cierto? Básicamente necesitamos un microcontrolador o un DCP para generar esas señales desde 100 Hz hasta 1 MHz, ¿cierto? Debemos generar esa onda senoidal a través de un oscilador controlado numéricamente. Ahorita les voy a mostrar porque mandamos a fabricar uno. Luego debo convertir esa señal de tensión que puede ser digital, convertirla analógica, ¿cierto? Tener un conversor digital analógico y finalmente convertirlo a corriente. Recuerden que vamos a inyectar corriente. ¿Se puede hacer inyectando tensión? Sí, pero es más seguro y ha dado mejores resultados inyectando corriente. Listo, ya inyectamos la corriente al tejido, ¿cierto? Aquí entra, aquí sale, pero necesitamos medir la tensión. Esto es tomado de la referencia Miranda Barrero. En la señal debo acondicionarla, preamplificarla, bueno, detectar la fase, la amplitud y tener pues un software que nos permita calcular la impedancia. Hacia allá vamos. Este es un esquema más simple. Tenemos el generador sinusoidal de tensión. Este bloque es un voltage controlled current source, o sea, una fuente de corriente controlada por tensión que nos inyecta la corriente. Y la idea es que estos amplificadores de instrumentación sean idénticos para que esta conversión de corriente a voltaje a través de esta resistencia pues sea muy compatible con eso, ¿no? Tenga una amplitud cercana para que la resolución y la exactitud de la medida nos arroje resultados adecuados. Pues si tengo una corriente muy pequeña, ¿cierto? En este caso de microamperes, y acá estoy midiendo unos milivolts. Si no tengo acá milivolts, ¿cierto? En el amplificador de instrumentación de la corriente, digamos que el porcentaje de error va a ser diferente y eso me va a afectar la medida o la estimación de la impedancia. Entonces, este es un esquema general. Lo voy a borrar. Disculpen que raye tanto acá. Uno de profesor, ¿cierto? Quiere estar rayando. Entonces, y la sonda de prueba, que es muy importante para que tenga unos parámetros de impedancia adecuados y que estos amplificadores de instrumentación puedan minimizar el efecto de esa impedancia. Entonces, en resumen, necesitamos generar una fuente de corriente y un amplificador de instrumentación para medir tensión. Para cada valor de frecuencia debo generar la onda de corriente, inyectarla al tejido y tomar las muestras, tanto de tensión como de corriente. Ustedes dirán, ¿para qué medir la corriente si yo la estoy inyectando y yo sé que es de 20 microamperios, ¿cierto? Pero resulta que el cálculo de fase es muy importante. Entonces lo que hacemos es con el mismo sistema de adquisición de datos, tomamos muestras, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver la imagen de tensión y corriente, ¿sí? Y de esa manera aplicamos unos algoritmos de regresión senoidal que vamos también a trabajar en el taller. Me permite calcular y minimizar errores de mi propio hardware. Entonces, miren, para cada valor de frecuencia se hace un análisis de regresión senoidal, tanto para la tensión como para la corriente. Otro parámetro importante es la frecuencia. Entonces yo digo, la frecuencia la conozco porque yo la estoy generando, ¿sí o no? Generé 1 MHz.
Resulta que a veces por cuestiones de temperatura, cambios en algún parámetro del circuito, etcétera, es posible que esa frecuencia cambie un poco, ¿sí? La señal de reloj, ¿cierto? Se me altere por algún parámetro, se dañó algún cristal, etcétera. Entonces, también vamos a hacer la estimación de las frecuencias. O sea, miren que no confiamos, sino que todo lo vamos a medir. Vamos a tener una redundancia de medición para garantizar esto. Entonces, miren, esta es una señal de 2 kilohertz de frecuencia. Tenemos la señal de corriente, magnitud y fase y la de tensión, ¿sí? Entonces lo que hacemos es tomar muestras, ¿cierto? Tanto de la tensión como de la corriente. Entonces voy a tener muchos datos para cada frecuencia. Tengo todos esos datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Bueno, generamos ahora, con eso vamos a calcular el valor de la impedancia. Entonces para eso debo determinar la amplitud de la tensión y la fase, ¿cierto? De la tensión. Y debemos determinar, vamos a usar otro color. Y debemos determinar para la corriente la amplitud de la corriente y la fase de la corriente, ¿sí o no? Entonces hay un algoritmo que se llama regresión senoidal que lo vamos a aplicar. Entonces también para otra frecuencia, 5 kilohertz. Una pregunta interesante. ¿Qué valores de frecuencia vamos a aplicar? ¿Cada cuántos hertz? Entonces también hay artículos que discuten la mejor distribución que hemos encontrado es logarítmica. ¿Sí? Logarítmica en base 10 nos permite ver por cada década el comportamiento, por cada década de frecuencia, el mejor comportamiento y es más práctico para el análisis. Entonces también los valores de frecuencia que escojamos para hacer la espectroscopía nos va a facilitar y nos va a brindar mejor información sobre eso. Entonces miren todos los detalles que hay que tener en cuenta. Y así, ahora para 100 kilohertz, volvemos a generar la señal. Obviamente no se hace instantáneo, generamos la señal de corriente, esperamos unos tiempos dependiendo de la frecuencia para que se acomode el tejido, pasen esos transitorios, ¿cierto? Esos tiempos de relajación y podamos ver en estado, ojalá estado estable o en régimen permanente, esas señales de tensión y de corriente. Bueno, hicimos todo eso para los diferentes valores de frecuencia y al final vamos a tener una tabla como esta, ¿sí? Donde tengo el dato de frecuencia, la parte real y la parte imaginaria o la magnitud y la fase, ¿sí? Y podemos transformarlo fácilmente. Entonces, vamos a tener la magnitud y la fase de la tensión y de la corriente y finalmente la impedancia, pues es la división de las magnitudes y la diferencia de esos ángulos de fase. Entonces, muy importante esa estimación. Entonces, ya inyectamos la corriente. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿cierto? Bueno, muy bien. Aquí les muestro una imagen del diagrama de Nyquist. Observen que aquí está el eje 0 en la parte real. El centro de la circunferencia está acá. O sea que esta es una aplicación real de un modelo real. Cuando es un circuito teórico RC, serie paralelo, el centro debe estar sobre el eje real. ¿Sí? No tiene esta desviación. Miren el diagrama de Bode magnitud. ¿Sí? Esos puntos en rojo es la Z que se midió y las azules una calculada por medio de esta regresión circular que la vamos a trabajar también mañana. Aquí vemos la fase, miren, ahí nos interesa mucho el valor de frecuencia donde la frecuencia es máxima. ¿Sí? Ahí ese punto es muy característico, nos permite calcular esa constante de tiempo promedio de todo el tejido que hemos analizado. Bueno, muy bien. Esta es una tesis de maestría de la doctora Sandra Patricia Corzo, ya finalizó su doctorado. Se hizo acá en un hospital del departamento con 163 pacientes y se hizo toda la muestra. Ahí aplicamos el análisis de regresión circular. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, ahora tengo datos de impedancia versus frecuencia. Debo calcular R de infinito, R0, tau y alfa que mejor se ajusten a ese conjunto de datos. Hay muchos algoritmos. Hay un algoritmo de Cian que utilizamos como referencia, pero hay algoritmos que hemos hecho propios y es lo que vamos a compartir en el taller porque por tiempo no nos alcanza. Nos basamos también en el estudio del doctor Brian Brown, Peter Miles, Sunni Abdul, John A. Tidy sobre detección del cáncer,
sobre todo del cáncer de cervix, que es el cervical, que es el cáncer de cuello uterino, usando esa espectroscopía de impedancia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestro equipo para generar la señal de corriente, medir tensión. Y la idea es que hagamos una estructura tanto de hardware como de software que estén acoplados. Un equipo futurista debe ser diseñado, su software y su hardware, para ser muy compatibles. Eso es lo más eficiente y produce los mejores resultados en términos de eficiencia. Entonces nosotros implementamos bloques de circuito integrado de estos tres grandes componentes. Un oscilador controlado numéricamente basado en un algoritmo que es muy conocido, que es el algoritmo de Cordic. Ese elemento me permite generar señales seno, coseno de muy buena precisión, y con datos digitales yo puedo fijar su frecuencia. O sea, es una cosa chéverísima. Ese procesador lo tienen las calculadoras Texas Instruments. Entonces, chévere porque está ahí. Un conversor digital analógico que es para convertir esas señales digitales de este Cordic, convertirlas a analógicas. Normalmente eso es tensión, pero para inyectarlo debo utilizar este bloque que es la fuente de corriente controlada por tensión. De esa manera yo puedo asegurar la calidad de la corriente. Esta es una foto de este oscilador. Vamos a ponerlo mejor en amarillo, ¿será? O en rojo. Aquí vemos recuerden que cuando mandamos a hacer un proyecto se hace en un multi-project wafer. Es un proyecto donde hay otros integrados de otras universidades, de otros grupos de investigación. A nosotros nos tocó ese pedacito que está ahí. Aquí está la placa en la que hicimos el algoritmo. Tuvo muy buenos resultados. Pudimos mirarlo, pudimos también implementarlo en una FPGA, poder comparar los resultados. Otro bloque que también hicimos fue el de la fuente de corriente. Aplicamos esta configuración de fuente de corriente de Howland mejorada. Esta es una foto pequeña del integrado. Esta es una prueba que hicimos variando resistencias de 10 ohms a 5000 ohms. Aunque ustedes no lo vean, las curvas están casi que sobrepuestas. Eso nos hizo ver que era bueno. Hicimos el análisis de corners, es decir, la ubicación del circuito integrado en diferentes partes de la oblea. Los del centro son los de mejor calidad. Como eso hay que hacerle centrifugado, calentamiento, corrosión. Los del borde pierden unas características. Entonces vimos las corner FF, que es rápido, rápido, o la corner slow, slow, lenta, y la nominal, que es la que diseñamos. Nosotros planteamos para una corriente de 10 microamperios, la variación fue menos del 1%. O sea, esta corriente en todas fue muy estable, fue muy estable. Por eso miren que es bueno medir la corriente, ¿sí? No me confío en que es 10 microamperios, sino también voy a muestrearla y voy a medirla y voy a asegurar que todo se dé. Ahí van unas imágenes de las pruebas, y otro bloque que también fabricamos es el amplificador de instrumentación. Utilizamos esta configuración de Worapiset. Esto sí lo hizo un estudiante de maestría. Los otros dos bloques fueron parte de mi trabajo de doctorado. Fue una experiencia muy chévere. Aquí ya está el layout. El layout son como la parte geométrica de las diferentes capas para fabricación de los transistores, de la resistencia, de las capacitancias. Y aquí ya está la imagen sí, trato de señalarlo acá mejor porque hay muchos proyectos incluso más importantes, pero nos dieron un espacio y pudimos fabricar ese amplificador de instrumentación. Una foto del encapsulado del microproyecto. También para que ustedes tengan una idea que el tamaño del circuito es muy pequeño, es del orden como de dimensiones de un cabello. El diámetro de un cabello es 80 micrómetros. Sí, el diámetro de un cabello es 80 micrómetros. Y estos son dimensiones de 100 y pico, o sea, 2 cabellos, muy pequeño, muy pequeño. Muy bien, una foto de las placas y algunos artículos, por eso lo llamamos fuente de corriente de alta estabilidad, porque en frecuencia nos permitió garantizar que la variación era menor del 0,4. Encontramos un error en esa conversión digital analógica que la onda seno no era perfecta, sino que era un poquito achatada, sobre todo acá, ¿sí? Y eso lo pudimos corregir con los algoritmos. Por eso la importancia del acople hardware-software. ¿Sí? Muy importante
Hicimos el algoritmo de Cordit, el NCO, lo hicimos optimizado en área, utilizamos una arquitectura iterativa programado en Cadence, en flujo digital, en Verilog, también a través de una tesis de maestría de Paulo Roberto Bueno, de la Universidad de Sao Paulo. Fue una cosa muy interesante. Y finalmente esa ponencia presentada nos permitió publicar en revista científica una versión más amplia de nuestra fuente de corriente. También pues el amplificador de instrumentación lo publicamos en Chile en el año 2017, en Chilecon 2017. Entonces, muy chévere, aquí están las referencias. Muy importante esta que aparece de primero, la de Abdul, del Dr. Brown, porque es muy relacionada con el tema de la conferencia. La relación entre el tejido y el flujo de corriente también son muy buenos. Y la del doctor David Miranda, la detección precoz, que está en español, eso es un material muy bueno, les va a permitir trabajar con eso. Ya si están interesados en los circuitos integrando una fuente de corriente de alto ancho de banda, también puede servir de referencia. A ver qué otra me parece también interesante para compartirles. Esta configuración de un amplificador operacional CMOS de casco doblado de alto desempeño también nos pareció interesante. Bueno, espero pues haber cumplido el tiempo que me habían programado. Me queda 1 minuto. Quiero que ustedes me hagan preguntas. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No sé, no, por el chat no me escribieron nada. Muy rápido. Invitamos a los espectadores que pongan sus preguntas para poder leerlas y el doctor se las conteste. Muchas gracias. Pueden hacerlas por el chat. Bueno, muy bien. ¿Existe algún tipo de interferencia de la actividad muscular con sus mediciones? Es una pregunta muy buena. Entonces, bueno, en Colombia tenemos una norma, pero yo sé que en Perú también hay una norma que es la norma NTC 4120. Ay, se me lanzó la... Esta norma para Colombia establece los valores de corriente que al pasar a través de un ser humano produce ciertas afectaciones. Como les dije, hay un umbral de sensación que es 0,5 miliamperes. Si a un ser humano le inyectamos una corriente menor a 0,5 miliamperes, no va a sentir nada. A partir de 0,5 miliamperes y hasta alrededor de 10 miliamperes, la persona va a sentir el corrientazo y va a reaccionar, ¿sí? Va a reaccionar como un arco reflejo y se va a retirar de la corriente, ¿sí? A partir de 10, para corrientes mayores de 10 miliamperios y menores a 25, los músculos estriados que se mueven voluntariamente tienen un proceso que se llama tetanización. Y entonces la persona le pasa corriente, le da la orden de quitarse y no es capaz. O sea, los músculos estriados pierden esa característica de retirarse. Para corrientes mayores de 25 miliamperios que tienen trayectoria por el corazón, puede ocurrir un proceso inverso que es la fibrilación. El corazón es un músculo liso que, como la imagen, el video me invierte la imagen, no sé dónde señalarle el corazón, pero está en la parte izquierda, ¿sí o no? El corazón se fibrila, entonces se vuelve fibra y deja de moverse involuntariamente. Entonces ocurre lo que puede ser una fibrilación ventricular o un paro cardíaco. Entonces, en el caso de nosotros, como la corriente es de 10 microamperes, no hay afectación para la parte muscular ni para el tejido, y además el paciente no va a percibir nada. Nosotros probamos con el equipo de la Universidad de Sheffield 20 microamperes y también fue muy seguro. En el último estudio de maestría de la doctora Sandra Corso, ellos utilizaron 40 microamperes. ¿Por qué más corriente? Porque así minimizamos, o sea, facilitamos la medida de tensión, ¿sí? Entre mayor corriente, y tampoco encontraron dificultades. Yo me voy con la de 10 microamperes
porque si por alguna razón la corriente pasa por el corazón, pues sigue siendo el equipo muy seguro, ¿sí? Bueno, creo que respondí ya la primera pregunta de Ruth Zulca. Selene Barrios me pregunta, para la estabilidad y precisión de la medición de la bioimpedancia eléctrica, ¿es importante seguir un procedimiento estandarizado? Sí, es muy importante porque como lo ven, ¿cuántas frecuencias creen que se hacen? El equipo de Sheffield tiene siete valores de frecuencia. Nosotros hemos trabajado hasta con 50 valores de frecuencia diferentes. Entonces yo tengo señales de tensión y de corriente, muchos datos. Si yo mido un dato con un método y el otro con otro método, va a haber digamos, no hay una exactitud en esa medición o va a haber una variación, ¿cierto? O la varianza va a ser muy grande. Entonces la idea es tener algoritmos e instrumentos de medición que permitan medir en ese rango de frecuencia siempre con las mismas condiciones, ¿sí? Entonces es muy importante. Ese procedimiento lo vamos a ver mañana a las 9 de la mañana en el taller. Disculpen que haga publicidad. El doctor Jorge Rendulix nos pregunta, ¿cuánto tiempo necesitan para realizar la medición? Entonces, si ustedes ven, la frecuencia más baja es 100 Hz. El periodo es, ¿cierto? 0.01 segundos. La frecuencia más alta es 1 MHz, el periodo es 1 microsegundo. Si dejamos pasar 3 periodos, por eso del tiempo de relajación, la prueba que nosotros hicimos en el equipo duraba 3,5 segundos. ¿Sí? La prueba de medir por cada punto, recuerden que teníamos el cuello uterino, había que medir por cada punto 3,5 segundos. ¿Cuánto tiempo? Y realiza, entonces, sí, se coloca, el mismo equipo genera la primera, mide, genera la segunda frecuencia, mide, o sea, es automático, no hay que estar diciéndolo. Entonces, simplemente por punto, él hace todo el barrido en frecuencia y ya nos guarda los datos. Pasamos a otro punto, por ejemplo acá. Y también el orden en el que se hagan las mediciones, ¿por qué? Porque es muy importante saber en qué punto se midió para hacer como una reconstrucción espacial del estado del tejido. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del método? Bueno, muy bien. Una limitación que tenemos por ahora es la precisión. Si ven, hemos estado aumentando el valor de la corriente para mejorar la precisión. Una desventaja es esa. Estamos trabajando en hacer un procesador. Yo trabajé con 10 bits. Estamos trabajando en un procesador. Ya lo hicieron aquí estudiantes de Colombia. Ustedes allá también pueden hacerlo en arquitectura RISC-V. No sé si escucharon esa noticia. Entonces, ya es de 32 bits. Entonces, esperamos con eso mejorar ahí. Ventajas, es muy económico. Un equipo de esto pudiera ser 2.000 soles. No sé si el doctor Jorge Bengolea son como 2 millones de pesos, unos 2.000 reales, que podemos entendernos ahí a través del Brasil. Yo diría que también unos 2.000 soles. Creo que el valor del sol y del real son parecidos, o del peso peruano, ¿cierto? No sé cuál es la moneda que ustedes usan, pero creo que vale más o menos 1.000. Un peso peruano es 1.000 pesos, son 1.000 pesos colombianos. Tienen una moneda mucho más sólida que la nuestra. Entonces, es muy económico el equipo. No requiere un especialista para hacer la medida, ¿sí? Un profesional de fisioterapia, de enfermería, ¿cierto? No tiene que ser un médico con especialización que está en las zonas rurales, lo puede operar porque es muy sencillo, es muy práctico. Y el resultado lo da instantáneamente, o sea, la paciente está ahí, no hay que mandarla a la casa. A veces envían la paciente a la casa, la paciente no regresa, o el resultado se demora un mes. Cuando ya van, es posible que la persona vaya a otra ciudad, se nos pierden a veces. Entonces ese rastreamiento se limita. Una ventaja es que el resultado es inmediato y de una vez ahí el personal médico puede remitir a la paciente a un centro de salud especializado para darle atención adecuada. Entonces miren cómo la e-health, la salud electrónica, ayuda en estas condiciones actuales. Esa era la pregunta de Selene, no sé si la respondí, Selene. El doctor Jorge Rendulix, si respondí su pregunta. Y Ruth Zulca, si hay alguna otra inquietud que de pronto no dije claramente, con mucho gusto. No sé cómo estamos de tiempo.
traté de ceñirme al calendario. Bueno, Mónica me pregunta a través del módulo de preguntas y respuestas, ¿el amplificador de instrumentación diseñado fue validado y comparado con los comerciales? Bien, lo comparamos con otros, ustedes pueden revisar el artículo, ahí comparamos con otros amplificadores operacionales de iguales características que ya han sido publicados y tuvimos un buen desempeño. La relación de rechazo en modo común, especialmente que requerimos que sea alta, pues fue satisfactorio. Sin embargo, la tensión de offset, o sea, cuando la entrada es 0, la salida debe ser 0, tenemos ese problema. Estamos trabajando en un algoritmo que para cualquier integrado retroalimente y me baje a 0 esa tensión de offset, porque no queremos que haya una tensión adicional aplicada al tejido, por seguridad y también por sesgo o error en la medida. ¿Cuál es la ventaja del diseño frente a las soluciones? Bueno, la ventaja es que el software y el hardware están perfectamente acoplados. O sea, el software va a cubrir las limitaciones que tiene mi hardware y al mismo tiempo a aprovechar las virtudes que tiene el hardware. Entonces es todo acoplado. Lo diseñamos para que en conjunto se compensen. Yo pienso que cada equipo ahorita a veces no se hace porque tenemos un equipo genérico y le damos muchas utilidades. Aquí hablamos de un Application Specific Integrated Circuit. Entonces, cuando hagamos circuitos integrados de aplicación específica, lo ideal es que también pensemos en los algoritmos que va a tener y que esos programas sean fáciles de implementar. Recuerden que hacemos operaciones, multiplicación, sumas, etcétera, que esa arquitectura del procesador tenga, digamos, los buses adecuados para hacerlos en un ciclo o 2 ciclos de máquina o el menor número de ciclos de máquina posible para poder dar una respuesta, digamos, adecuada, sobre todo altas frecuencias. Entonces, Mónica, no sé si respondí tu pregunta. Bueno, eran 2, ¿cierto, Mónica? Eran 2 preguntas. Bueno, nos queda un minutico. Quiero agradecerles desde Colombia un abrazo fraternal, un saludo, felicitarlos por organizar este evento. A pesar de las dificultades mundiales que hemos tenido, me hubiera gustado poder viajar y estar con ustedes allá en Perú, conocer esa deliciosa comida que ustedes tienen, pero espero que en otra oportunidad podamos hacerlo y que ustedes también pues son bienvenidos acá en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, en la Universidad Industrial de Santander, que no les había dicho, aquí está el logo, es un logo que me parece muy bonito también. Entonces, para cumplir con el itinerario, muchas gracias.